Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno de noticias frescas, exclusivas, jugosas y cotilleos de la farándula. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la taza de café en mano o la bebida refrescante a su lado, listos para sumergirnos en el universo del amor, el glamour y, por supuesto, las bodas de celebridades. Hoy, señoras y señores, tengo algo realmente especial para ustedes. Un notición que me tiene súper emocionada y que estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de bodas, de amor, de famosos y de los invitados VIP que van a presenciar el Sí, quiero del año. Si lo adivinaron, vamos a desvelar algunos de los nombres que, según mis fuentes, serán testigos del gran día de Antonio Banderas. Pero antes de que entremos en materia, de que soltemos la bomba informativa que tenemos entre manos, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, a ese botoncito rojo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, repleto de chismes, noticias, exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. No se pierdan de nada. Y a los que ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense porque la lista es, bueno, digamos que es digna de una alfombra roja. Ya saben que Antonio Banderas es un hombre muy querido y respetado en la industria del cine, por lo que no es de extrañar que su boda esté repleta de estrellas de Hollywood, figuras influyentes y por supuesto amigos entrañables. Y no solo eso. Les tengo que decir, mis chismosos favoritos, que esta boda no será un evento cualquiera, no. Mis fuentes me han confirmado que Antonio quiere tirar la casa por la ventana. Piensen en un escenario de ensueño, digno de una película de Hollywood, pero con el toque andaluz que tanto caracteriza a nuestro Antonio. Ahora bien, antes de empezar a soltar nombres como si fueran confeti, es importante aclarar algo: esta información, aunque viene de fuentes muy cercanas, es aún extraoficial. Así que, como siempre, les pido que tomen todo con una pizca de sal, aunque créanme, la sal que estoy usando es de la mejor calidad. Y ojo que no es cualquier sal, es sal malagueña, directamente traída de las salinas de la Aduana, para darle ese toque auténtico y sabrosón a nuestras noticias. Empecemos con alguien que obviamente no podía faltar: Melanie Griffith. Sí, su ex esposa, la madre de su hija Estella. A pesar de su divorcio, Antonio y Melanie mantienen una relación increíblemente cordial y respetuosa. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, celebran sus éxitos y, lo más importante, siempre han priorizado el bienestar de su hija. Así que no se sorprendan al ver a Melanie Griffith radiante, celebrando el amor de Antonio junto a él. De hecho, algunas fuentes me han dicho que Melanie está muy feliz por Antonio y que está deseando darle la bienvenida a su nueva esposa a la familia. Qué bonito, ¿verdad? Y ojo al dato. Me cuentan que Melanie ya está buscando el vestido perfecto para la ocasión. Se rumorea que podría ser un diseño de alguna de sus amigas diseñadoras, como Stella McCartney o Diane von Furstenberg. Queremos verla deslumbrar. Además, atención. Se comenta que Melanie podría incluso subir al escenario a cantar algo especial para Antonio. Imaginen la emoción del momento. Un dueto quizás. Crucemos los dedos. Siguiendo con la familia, obviamente Estella Banderas Griffith también estará presente. Estella es la luz de los ojos de Antonio y su relación es preciosa. La joven actriz y empresaria siempre ha demostrado un gran cariño y admiración por su padre, y sin duda será una de las personas más emocionadas en este día tan especial. Me imagino a Estella dando un discurso precioso, lleno de amor y buenos deseos para la pareja. Ya quiero ver esa foto. Y apuesto a que será ella quien le ayude a Antonio a elegir el menú. Estella tiene un gusto exquisito y seguro que aconseja a su padre para que la comida sea un éxito. Además, me la imagino organizando la despedida de soltero. Seguro que será algo súper divertido y glamuroso. Ahora bien, pasando al terreno de las amistades hollywoodenses, prepárense porque la cosa se pone interesante. Suenan nombres como, atención, redoble de tambores. Tom Hanks. Sí, señoras y señores, Tom Hanks. Antonio y Tom son amigos desde hace muchos años y han compartido momentos inolvidables juntos. Su amistad es genuina y se admiran mutuamente tanto a nivel profesional como personal. Imagínense la escena:
Tom Hanks brindando por los novios, con su sonrisa característica y su carisma arrollador. Sería un momentazo. Y no solo eso. Atención, chismosos. Me han contado que Tom Hanks está aprendiendo a bailar flamenco para sorprender a Antonio en la boda. Detallazo. Imaginen a Tom Hanks zapateando al ritmo de la música española. Sería épico. Y apuesto a que Rita Wilson, su esposa, estará encantada de acompañarlo y disfrutar de la fiesta. Pero no solo Tom Hanks estará representando a Hollywood. También se rumorea la presencia de otra leyenda del cine, nada más y nada menos que Glenn Close. Antonio y Glenn trabajaron juntos en una película hace algunos años y desde entonces han mantenido el contacto. Glenn siempre ha alabado el talento y la profesionalidad de Antonio, y estoy segura de que estará encantada de celebrar su boda. Imagínense las fotos. Glenn Close, Melanie Griffith y Tom Hanks juntos. Eso es historia del cine, señores. Y tengo que contarles. Glenn Close es una gran fan de la cocina española, y me han dicho que está deseando probar el jamón ibérico y la paella. Seguro que se pondrá las botas. Y quién sabe, quizás hasta se anime a bailar unas sevillanas. Y hablando de historia del cine, redoble de tambores otra vez. Parece ser que Steven Spielberg también podría estar en la lista de invitados. Sí, el mismísimo Steven Spielberg, el genio detrás de Tiburón, E.T. y tantas otras obras maestras. Antonio ha expresado en varias ocasiones su admiración por Spielberg, y aunque no son amigos íntimos, tienen una relación cordial y profesional. La presencia de Spielberg en la boda sería un gran honor para Antonio y su pareja. Sería como tener la bendición de la realeza de Hollywood. Y aquí va un chismecito jugoso. Me cuentan que Spielberg está pensando en ofrecerle a Antonio un papel en su próxima película como regalo de bodas. Sería un regalo increíble. Y seguro que Antonio estaría encantado de trabajar con uno de sus ídolos. Además, imaginen la alfombra roja. Antonio Banderas de la mano de Steven Spielberg. Un sueño hecho realidad. Pero no solo de Hollywood vive el hombre. Antonio Banderas es un español orgulloso de sus raíces, y no podía faltar una representación de la jet set española en su boda. Por eso se rumorea la presencia de algunos nombres muy importantes de la sociedad española. Uno de ellos es, sin duda, Pedro Almodóvar. Antonio y Pedro son amigos y colaboradores desde hace décadas. Han creado juntos algunas de las películas más icónicas del cine español, y su relación es mucho más que una simple amistad profesional. Son como hermanos, almas gemelas creativas que se entienden a la perfección. La presencia de Pedro en la boda es casi obligatoria. Sería impensable que Antonio se casara sin la bendición de su amigo y mentor. Me imagino a Pedro Almodóvar, vestido con uno de sus trajes extravagantes, dando un discurso lleno de ingenio y humor. Sería un espectáculo. Y atención, que esto es gordo. Me han chivado que Pedro está escribiendo un guión especialmente para la boda. Una pequeña obra de teatro en la que participarán algunos de los invitados más ilustres. Imaginen la creatividad desbordante de Almodóvar en un evento así. Sería una joya. Y seguro que Penélope Cruz y Javier Bardem no se lo querrían perder por nada del mundo. Otro nombre que suena con fuerza en la lista de invitados es redoble de tambores. Carmen Maura. Carmen y Antonio también han trabajado juntos en varias ocasiones, y su relación es de gran respeto y admiración mutua. Carmen es una de las actrices más queridas y respetadas de España, y su presencia en la boda sería un gran honor para Antonio. Además, imagínense las anécdotas que Carmen Maura podría contar. Sería la reina de la fiesta. Y ojo, porque Carmen Maura es una experta bailarina. Me han contado que es capaz de bailar hasta el amanecer. Así que prepárense para verla dando clases de baile improvisadas a todos los invitados. Y seguro que acabará cantando alguna canción popular española. La fiesta está asegurada. Y hablando de reinas, atención, porque esto es un bombazo. Se rumorea, y digo se rumorea con todas las reservas del mundo, que la reina Sofía podría estar en la lista de invitados. Sí, la mismísima reina Sofía. Antonio siempre ha mantenido una relación cordial con la familia real española, y la presencia de la reina Sofía en su boda sería un gesto de gran deferencia y apoyo. Sería un evento de estado.
La reina Sofía en la boda de Antonio Banderas. Eso sí que sería una exclusiva mundial. Y esto es un rumor que corre como la pólvora. Dicen que la reina Sofía admira mucho a Antonio por su trayectoria y su compromiso con España. Sería un honor para él contar con su presencia. Y apuesto a que Leticia y Felipe también estarían invitados. Pero de momento solo son rumores, ¿eh? ¿Pero qué rumores? Pero volviendo a un terreno más terrenal, también se espera la presencia de otros amigos y colegas de Antonio, tanto del mundo del cine como de otros ámbitos. Seguramente veremos a otros actores y actrices españoles, directores, productores, músicos, diseñadores, la creme de la sociedad española. Y ojo al dato. Se rumorea que la boda podría ser en Marbella. El lugar perfecto para una fiesta llena de glamour y sol. Imaginen la Costa del Sol llena de estrellas de Hollywood y celebridades españolas. Sería un espectáculo. Y la fiesta se alargaría durante varios días. Con barbacoas en la playa, fiestas en yates y cenas de gala. Un auténtico festival. Ahora bien, dejando a un lado los nombres concretos, es importante hablar de lo que significa esta boda para Antonio Banderas. Después de varios años de relación, Antonio y su pareja han decidido dar el paso y formalizar su amor. Es un momento muy especial para ambos, y estoy segura de que están deseando compartirlo con sus seres queridos. Antonio Banderas es un hombre que ha triunfado en Hollywood, pero que nunca ha olvidado sus raíces españolas. Es un actor talentoso, un productor visionario, un empresario exitoso, pero sobre todo, es una persona cercana, humilde y generosa. Se merece toda la felicidad del mundo, y espero que su boda sea un día inolvidable para él y para su pareja. Y para todos los invitados. Porque seguro que será una boda para recordar. Llena de momentos mágicos y sorpresas inolvidables. Y hablando de la pareja de Antonio, aunque no hemos mencionado su nombre, porque todavía no tenemos la confirmación oficial, seguro que es una mujer maravillosa, que lo ama y lo apoya incondicionalmente. Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Y estoy segura de que es una mujer con un gran estilo. Porque para estar al lado de Antonio Banderas hay que tener mucha clase. Y un gran sentido del humor. Porque Antonio es un hombre muy divertido. En fin, señoras y señores, esto es todo lo que puedo contarles por ahora sobre la lista de invitados a la boda de Antonio Banderas. Como les dije al principio, esta información es aún extraoficial, así que tómenlo con cautela. Pero créanme, mis fuentes son muy fiables. Tengo informantes en todas partes. Incluso en el mismísimo Hollywood. Así que no se pierdan ni un detalle. Estén atentos a mis redes sociales, porque prometo mantenerlos informados de todas las novedades sobre esta boda. No se pierdan ningún detalle. Voy a estar investigando a fondo y les traeré todas las exclusivas. Así que suscríbanse al canal y activen la campanita. Para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con las conclusiones de este vídeo. Hemos hablado de la posible lista de invitados a la boda de Antonio Banderas, que incluye nombres como Melanie Griffith, Tom Hanks, Glenn Close, Steven Spielberg, Pedro Almodóvar, Carmen Maura e incluso la reina Sofía. Hemos destacado la importancia de esta boda para Antonio Banderas, que después de varios años de relación, ha decidido formalizar su amor con su pareja. Hemos deseado lo mejor para Antonio y su pareja en esta nueva etapa de su vida. En resumen, una boda que promete ser el evento del año. Y una boda que dará mucho que hablar. Así que prepárense para un despliegue de glamour, amor y chismorreo. Porque esto es solo el principio. Gracias a todos y cada uno de ustedes, por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la lista de invitados? ¿A quién les gustaría ver en la boda de Antonio Banderas? ¿Creen que la reina Sofía asistirá al evento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y no se corten. Quiero saber todos sus chismes y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se pierdan de nada.
Porque aquí siempre tendrán las mejores exclusivas y los chismes más jugosos. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos. Pero con elegancia.